Muy buenos días, alumnos, tengan todos ustedes y bueno, pues les doy la bienvenida al curso de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a aprender un tema también muy interesante que deben de saber y así poder, pues, ¿no? Aprender a razonar, ¿no? Y poder resolver ejercicios que se proponen, pues, ¿no? Para el aprendizaje de nosotros, ¿ya? Entonces, a continuación te presentaré la clase del día de hoy. Para ello te voy a pedir que estés atento. Bien, como verás, el día de hoy tenemos el tema sobre los conectores lógicos. Conectores lógicos, ¿ya? Bien, seguimos entonces ahora. ¿Qué son conectores lógicos? ¿Ya? Los conectores lógicos son palabras o frases que sirven para enlazar ideas. Palabras o frases que sirven para enlazar ideas. También podemos decir que los conectores son elementos, ¿ya? Que enlazan ideas o proposiciones en una oración, ¿ya? Lo cual va a favorecer la coherencia o el sentido lógico del mensaje, ¿ya? Entonces es importante utilizar este tipo de palabritas que se llaman conectores, ¿ya? Como algunas de ellas te he colocado ahí, ¿no? En la imagen, pero, por eso, porque, después, y así hay otros más, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a aprender cuáles son esas palabras, los tipos de conectores, ¿ya? Muy bien. Bien, ahora pasamos a los tipos de conectores. Bien, cuando hablamos de tipos de conectores, vamos a ver allí a los conectores, por ejemplo, aditivos, ¿ya? La primera clase de conector o tipo de conectores, los conectores aditivos. Los conectores aditivos nos van a indicar adición, ¿ya? Adición, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos conectores son, ahí tienes las palabritas, y, además, encima, después, incluso, también, tal como, del mismo modo, disculpe, ni tampoco, del mismo modo, ni, ahí la otra palabra es tampoco, la separo con comas, ya, muy bien. Cada comita que vas separando es un conector, ya, hay que ver eso, ya, no olvidarlo. El ejemplo es aquí. Te he puesto de todas esas palabritas solamente un ejemplo con un conector de ahí. Y así como esto nos podemos encontrar con diferentes ejemplos, pero utilizando algunos otros conectores, ¿ya? En este caso, el ejemplo es, primero haré las tareas, después jugaré, ¿ya? Y ahí tú ves en la oración la palabra después, ¿sí? Es un conector aditivo, ¿ya? Entonces, esta oración tiene un conector aditivo, la palabra después. Muy bien, seguimos ahora con el otro tipo de conector. Tenemos el conector de contraste. La palabra contraste nos va a indicar oposición o diferencia. Oposición, contrariedad o diferencia, ¿ya? Entonces, en este tipo de conector empleamos las siguientes palabras. Pero, en cambio, sin embargo, si no, en lugar de, en vez de, por el contrario, antes bien, a pesar de que, no obstante, aún así, más bien, etcétera. Quiere decir, cuando decimos etcétera es porque hay algunos otros más que no se ha colocado, pero que estos son los más usuales, ¿ya? Y bien, tu ejemplo para este tipo de conector es,
el teléfono se mojó, pero no se malogró. Ahí tenemos el conector pero que indica oposición, indica diferencia, ¿no? Entonces, ahí el teléfono se mojó, pero no se malogró. A veces pensamos porque se moja se nos malogra, ¿no? Entonces, hay una contrariedad ahí, ¿sí? Bien, entonces, este ejemplo es del tipo de conector de contraste, ¿ya? Ahí tienes la palabra pero. Muy bien, seguimos ahora con el siguiente tipo. Tenemos los conectores causales. Los conectores causales van a indicar causa, su propio nombre dice, causales. Ahí dice casuales, disculpen, ¿ya? Es causales, ¿ya? Ay, mi tipeadora, está con sueño, seguro. Ya, bueno, chicos, causales, ¿ya? ¿Y qué indican los causales? Indican causa. Por favor, lo corrigen esa palabrita si en el tema del PDF llegó, ¿ya? Mis amores, por favor, les voy a suplicar, eso sí. Cuando ya está editado, ya a veces no se puede corregir, ¿ya? Muy bien, entonces, causales, ¿ya? ¿Y cuáles son los conectores que van a indicar causa? Ya ahí tenemos porque, pues, puesto que, ya que, dado que, debido a que, por el hecho de que, en virtud de, a causa de hecho, etcétera. Quiere decir que hay otros de causa, ¿sí? Causa, motivo, razón, circunstancia, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que indica este tipo de conector. Causa, motivo, razón, circunstancia. ¿Ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, ahí, me caí porque tenía los zapatos desamarrados. ¿Ya? Y ahí está el conector que está enlazando la idea, porque, ¿no? Porque, ¿ya? Entonces es un tipo de conector causal, ¿ya? Causales, no es casuales, ¿ya? Corrijan, porfa, ¿ya? Por favor, chiquitines. Causales, ¿ya? Muy bien. Seguimos entonces. Otro tipo de conector se le llama consecutivos. Los consecutivos nos van a indicar secuencia, ¿ya? Secuencia, que es lo que sigue a continuación, ¿no? Secuencia. Entonces vamos a ver. Esos tipos de conectores son entonces, por ello, por eso, así que, por tanto, por lo tanto, de modo que, por consiguiente, en conclusión, en consecuencia, etcétera, ¿ya? Entonces, el ejemplo para este tipo de conector consecutivos se le llama, ahí se le ha colocado, ayer estuve enfermo, por eso no fui al colegio. Y ahí vemos el conector por eso, ¿ya? Que está ahí en los tipos de conectores consecutivos, ¿no? Por eso. Entonces es un conector es un conector consecutivo, ¿ya? Muy bien. Ahora seguimos con el último conector. Bueno, aquí estamos aprendiendo 5 de ellos, pero son más conectores, ¿ya? Aquí no estamos estudiando algunos conectores, que en sexto grado vas a estudiar más y en secundaria, ¿no? Muy bien. Los condicionales van a indicar condición, ¿ya? Condicionales es condición, indican condición. Y los conectores más conocidos tenemos si, con tal que, aun cuando, en el caso de que, según, a menos que, siempre que, mientras,
a no ser que, siempre y cuando, solo que, con que, etcétera. Y ahí tenemos este tipo de conector que se le llama condicionales y reflejan condición. El ejemplo para este conector hemos colocado: te regalaré un gatito por tu cumpleaños, con tal que lo cuides bien, ¿ya? Y ahí estamos empleando el conector con tal que, ¿ya? Con tal que. Y es un conector condicional. Lo está condicionando a la niña, ¿no? Te regalaré un gatito por tu cumpleaños, pero con tal que, ¿no? Con tal que tú me lo cuides bien, ¿no? Entonces, lo cuide bien, ¿no? Entonces, ahí está diciendo una condición, ¿no? Que lo cuide bien, ¿ya? Entonces, de esa manera entendemos nuestra oración, ¿ya? Muy bien, esos son los tipos de conectores, mis pequeños, que ustedes deben de aprenderlo, ¿ya? Cada tipo de conector, esas palabritas que te esté expresado, ya debes de aprenderlo por cada tipo de conector. 1, para que sepas reconocer. Número 2, en el examen o en la práctica se te haga más fácil, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, pues, ¿no? Ponerlo en práctica bastante, leer, ¿no? Reconocer. Ojo, tienen que leer bien. Cada coma que tú ves es un tipo de conector, ¿ya? Entonces, no equivocarse, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, con tal que, y a veces uno en una oración puede encontrar la palabra con, pero con está solito. Y a veces me subrayan diciendo que ese es el conector. No, la palabra con solito no es. Es con tal que, así como dices, como está escrito, ¿ya? Entonces, es una sugerencia, mis amores, porque yo ya he visto errores en muchos alumnos cuando evalúan los exámenes, se equivocan, ¿ya? Entonces, cuán importante es saber y reconocer los conectores, ¿ya? Cada tipo de conector deben de estudiarlo, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a retroalimentar con los ejercicios de nuestro libro. A continuación, entonces, desarrollamos el libro.